Este programa llega a ustedes gracias a Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, Patrimonio de la Comunidad, 809-585-2291. Retorna a Cristo, retorna a Cristo, retorna a Cristo, entrega tus coronas a Él, entrega tus coronas a Él. Estamos reunidos, vamos a cantar. Estamos reunidos, vamos a cantar. Con mucha alegría nos reencontramos con ustedes, familias queridas. Muchas bendiciones para ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, ese amor de nuestra Madre María esté en cada uno de sus hogares. Siempre que nos toca esta gran oportunidad de venir acá al set de Luz de Vida, nuestros corazones rebosan de mucho entusiasmo por esa oportunidad que el Señor nos brinda de transmitir la buena noticia de salvación, llevarla ahí hasta cada una de sus familias, hasta cada uno de sus hogares. Agradecer pues que ustedes siempre nos sigan, que siempre estén pendientes de nosotros, que siempre estén ahí en sintonía. El Padre Eduardo, el Padre Domingo están en una misión especial en sus parroquias. Ustedes saben que hay muchas cosas que hacer, estamos en esos tiempos difíciles, pero la evangelización no se para, la evangelización siempre continúa y yo nunca estoy sola. Hoy tendré conmigo acá a un sacerdote que estuvo ya el viernes pasado con nosotros y siempre está acá pues, dándonos ese apoyo espiritual que tanto necesitamos en la transmisión de la buena noticia. Más adelante van a saber de quién les hablo. En esta ocasión vamos a tener también la sección del padre Job, es padre de familia, de Job, nuestro hermano querido, desde su hogar, desde su familia allá en New Jersey. Y por qué no todas esas cosas interesantes que traemos acá en Luz de Vida. En esta ocasión tenemos una producción súper especial con motivo a este mes de la Biblia, con un personaje bíblico que impacta grandemente mi ser. Y yo sé que el de ustedes, de muchos de ustedes también, se trata de ese personaje bíblico llamado San Pablo. San Pablo me apasiona. San Pablo, por ser la persona que fue, por ser una persona que por convicción, después de ese llamado que le hace el Señor, pues decide pues hacer todo lo que Dios quería y ser ese gran evangelizador, ese gran predicador, ese que gracias a él y a San Pedro y a muchos pues tenemos lo que es todo ese recuento de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo acá en la tierra. Pero ¿por qué no? La transmisión de sus prédicas, la transmisión de su evangelio, de su vida, de su palabra, a través de todas esas cosas que ellos hicieron, como decía el mismo San Pablo, a tiempo, a destiempo y contratiempo. Sean todos ustedes bienvenidos y quiero ponerles en las manos del Señor. Orar para que en ese tiempo tan fuerte, ese tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir a todos nosotros, un tiempo con muchas vicisitudes, con muchas dificultades, lleno de mucha tristeza, de mucho dolor, de partida de muchos seres amados por nosotros, pues que el Señor sea el que venga a nuestras vidas, a nuestro ser, al centro de nuestras familias, a darnos esos ánimos, esa fortaleza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Nos dice el Señor en esta noche, ánimo, ten fe. Yo no te dejo solo, yo estoy contigo para acompañarte en todos los instantes de tu vida. Con esta oración y reflexión queremos iniciar nuestro luz de vida correspondiente a esta jornada, esperando que sea de mucha bendición
para todos ustedes. Nos vamos a unos cortitos mensajes y retornamos de una vez con esta guía que edifica en nuestro Señor Jesucristo. Así que no se muevan. La tecnología nos permite llevar luz donde no la hay y donde ya está, mantenerla encendida. Por eso estamos en las redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Porque somos la guía que te edifica en Cristo. Luz de vida. Entrega tus coronas a Él. Alegra que ustedes continúen con nosotros en esta producción a través de la cual vivimos experiencias de fe que nos tocan el corazón. En este caso, en este mes de la Biblia, pues con personajes que nos han tocado de una forma u otra. Ahora nosotros vamos a enviar pues a esa sección de nuestro hermano Job, allá a la ciudad de New Jersey, donde él está con su familia. Nos va a tratar un tema muy, pero muy especial: la juventud y las Sagradas Escrituras. ¿Cómo impactan las Sagradas Escrituras a nuestros jóvenes? ¿Cómo deben ellos vivir las Sagradas Escrituras? Así creo que por esa línea es que el hermano Job viene. Así que Job, te dejo adelante y a ustedes disfruten de su sección. Y honor, todos gozando en este día. Es la fiesta del Señor. Gracias a ustedes, hermanos, por permitirme siempre penetrar en sus hogares a través de mi sesión Luces en Valores. En esta ocasión les traigo un tema interesantísimo a propósito de celebrarse este mes, el mes de la Biblia, una temporada hermosísima para nosotros. Y he querido traerle un tema que se llama Los jóvenes y las Sagradas Escrituras. Qué tan importante para nosotros es ver cómo los jóvenes se integran a trabajar en nuestras diferentes pastorales juveniles. Qué tan importante es el trabajo que hacen. Y por supuesto hay muchos jóvenes que aún desconocen la importancia que tiene para nosotros la Santa Biblia. Y por supuesto también quisiera poner hincapié en aquellos jóvenes que aún no han visto el rostro de Cristo a través de ella. Por eso es vital para cada joven conocer la Biblia, conocer su contenido y conocer la parte nutricional que tiene para nosotros, hablando ya de lo que es la fe. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Razones principales: nos hace conocer la voluntad de Dios. Dios es un rostro maravilloso, ese rostro del amor, y en la Biblia está plasmado el mismo. Por eso cada joven debería en ese instante comprar una Biblia, adquirirla y poder conocer ese rostro, que es el rostro donde vamos a tener las respuestas que necesitamos. Pero también la Biblia nos da el ánimo de vencer las pruebas. Esas pruebas que cada joven puede tener al momento de sus estudios, al momento del trabajo, al momento de su noviazgo. Es importante entender por qué tengo que superar las pruebas. Y la Biblia es una herramienta útil para eso. También la Biblia les da a los jóvenes la paz y le aclara la mente. Hoy en día los jóvenes viven con dudas existentes debido al ambiente en que se vive. Muchas drogas, mucho alcohol y muchas vicisitudes que la calle nos trae a diario. Digo nos trae porque yo todavía soy un poquito joven. Tengo juventud acumulada, por si acaso, pero todavía me considero ser joven, por si acaso. Pero aclarar la mente de múltiples maneras es importante para los jóvenes, porque muchas veces creemos que la calle nos da lo que necesitamos, y cuando llegamos a casa sentimos ese vacío existencial que solo lo llena Dios. En la Biblia también encontramos un material literario importante, porque además de nutrirnos en la fe, también podemos culturizar nuestro léxico, y por supuesto también podemos, aparte de todo,
nutrirnos de conocimientos básicos de la Biblia, de la historia básica de la existencia del mundo. Así que es importante para todos encontrar ese material literario que tiene la Biblia, que muchos pensantes, incluso músicos y poetas, la utilizan porque es una fuente inagotable de conocimientos. También nos permite conocer más que todo quién es Dios. La Biblia es una puerta abierta para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y ojalá cada joven pueda conocerlo mediante ella, que entiendo que puede ser la única vía. Jóvenes talentosos, jóvenes que fueron parte vital en la historia del paso terrenal de Jesucristo y también en el Antiguo Testamento, fueron vitales en la Biblia, tuvieron una presencia única. Y si puedo mencionar algunos, por ejemplo, José, que fue la figura protectora, la figura de esposo, vamos a decir perfecto en la vida de nuestra Madre María. José siempre tuvo una comunicación directa con Dios a través de los sueños y lo hizo siendo joven. José aportó mucho a que el mundo llegara a la salvación mediante la crucifixión de Jesucristo, porque fue quien llevó a camino ese proceso junto a María y Jesús para poder llegar a esa meta. Pero también cuando hablamos del apóstol Juan, el apóstol Juan que, según dicen los eruditos de la Biblia, no tenía más de 17 años cuando comenzó a seguir a Cristo. Y qué importante fue para Cristo la compañía de su amigo Juan, quien fue que se quedó básicamente acompañando a su madre María al momento de la crucifixión. Juan, el apóstol Juan, fue figura fundamental y fue joven en la vida de Jesucristo. Pero también nos vamos a una jovencita que fue Ruth. Ruth fue una jovencita que fue ejemplo de generosidad en ese momento y también acompañó en cierto modo a Jesús. Muchos jóvenes fueron importantes. Así hoy en día también tú lo puedes ser tu hijo, lo puede ser tu hermano. Lo único que tenemos que hacer es seguir la doctrina de Dios mediante la Biblia. Y este mes de la Biblia es propicio para que tú, mediante a tus hermanos, a tus padres, puedan conocer más de la Biblia, puedan conocer sus evangelios, sus salmos y nutrirnos de la fe. Que este momento en el que vivimos de puro dolor, de mucha tristeza, sirva para nosotros encontrar un espacio, un momento para leer la Santa Biblia. Sigan en sintonía con Luz de Vida, guía que te edifica en Cristo. De todos los personajes de la Biblia, el apóstol Pablo es mi favorito por razones múltiples. Recordemos que en él se operó la conversión y transformación más radical de toda la cristiandad, pasando de ser un tenaz y temible perseguidor de los cristianos a ser un firme defensor y propagador de la fe. Después de esto, Pablo es el personaje más influyente de la historia. Guiado por el Espíritu Santo, escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Además, amó tanto a Jesús que sufrió cárceles, persecuciones, torturas y hasta llegó a dar su vida por causa del Evangelio. Por todo esto y mucho más, Pablo es mi personaje favorito de la Biblia. Es la fiesta de nuestro Señor. A mí particularmente me encanta estas producciones que nosotros realizamos, más cuando son así como esta, con personajes bíblicos. Es el caso de San Pablo. Este mes de la Biblia nos trae a nosotros esa gran experiencia de nosotros, pues reavivar nuestros conocimientos acerca de las Sagradas Escrituras, nosotros adentrarnos a ella, buscar esas vidas contundentes. Ahí está San Pedro, San Pablo, el apóstol Santiago, está Jeremías, Isaías, tantos personajes bíblicos cuya biografía nos dicen mucho a nosotros. Son vidas santas que de una forma u otra fueron impactadas por Dios. Entonces, lo importante es nosotros ver cosas que nos puedan edificar y nos permitan caminar en santidad
como ellos lo hicieron luego de su encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Decía San Jerónimo, desconocer las sagradas escrituras es desconocer al mismo Dios, desconocerle, no verle en su intimidad. Por lo que somos llamados a escudriñarla, a reflexionarla, a accionar en nuestro diario vivir todo lo que está contenido ahí en ese libro santo. En este bloque tenemos ya a nuestro sacerdote invitado. Yo siempre lo defino a él como una persona espiritual, una persona que nos llega al corazón. Es el caso del padre Heberto Suriel. ¿Cómo está usted, padre? Muy bendecido, María. Gracias a Dios. Y también lleno de la presencia de Dios. Sí. Así que gracias de nuevo por tu invitación, gracias a cada uno de esos amados televidentes, también los cibernautas. Sí. Sí, así que muchísimas bendiciones. Tu mundo de redes, padre, ya, de Claro, internet. imagínense, eso es así. Sí, sí, Debemos padre. ahí inmiscuirnos en toda esta realidad. Sí. Y es importante, ¿verdad?, el compartir también este mes tan especial dedicado a la Biblia, Ay, el sí. mes de septiembre. Así que vamos a compartir, seguir compartiendo sobre este personaje. Me gustó como Job habló en su sección también acerca de lo que es la Biblia y cómo él de una forma u otra también sigue. No es fácil, padre, en los Estados Unidos por allá, usted seguir viviendo como todas las cosas así, porque es como un ambiente que aparta mucho, especialmente a los jóvenes, pero él ha seguido agarrado ahí de lo que es el Señor y poniendo en práctica de una forma u otra con sus debilidades, también como la tenemos toda, todo lo que nos dice ahí la Santa Palabra. Padre, vamos a ver a San Pablo, este apóstol de Cristo, como se definía él, a alguien que no conoció personalmente al Señor Jesús, pero que fue tocado, derribado, derrumbado, enamorado por Cristo. Sí, recordemos que antes de ser Pablo, Sí, era Saulo. Saulo. Saulo con toda la realidad desde Tarso, Ay, sí. él con una familia donde tenía un padre con ciudadanía romana también. O sea, él englobaba prácticamente las culturas de la época. Fariseo, es decir, que conocía la ley, Sí. porque no vamos a decir lo que nosotros conocemos hoy como las escrituras, no conocía la ley por demás, pero también conocía la ley de Dios, pero también esa ley que imperaba en el momento, Sí, la ley así es. romana. O sea, Pablo era un personaje envidiable del momento. Él, adoctrinado por uno de los maestros envidiable de la época, Gamaliel, Sí. que era muy, muy respetado y escuchado. Entonces, Pablo tenía en sí una vasta cultura. Y entonces todo esto a él lo iba envolviendo en lo que es una autoridad. Autoridad del tiempo. Claro que él se regía por quienes le dirigían. Es decir, por los sumos sacerdotes y así por el estilo. Este es el personaje antes de Pablo. ¿Sí? Él entonces tiene toda una realidad antes del encuentro con el Señor. Pero esto que era antes es lo que lo motivaba a él a ser celoso. Él era celoso por la ley. Cuando él persigue a los cristianos, no es porque él sea, vamos a decirlo este término, ¿verdad?, que no se vea muy despectivo, que Pablo era un bandido. No, Pablo era un abanderado por Dios. Él daba la vida por su Dios, pero era un Dios que a él le habían inculcado en el momento, en su época. ¿Sí? Pero ahora ese Dios se revela en Jesús. Y él lo está viendo como que no, que es contrario, es una secta, es una blasfemia, es una ofensa para Dios. Y por eso arremete contra ellos. No era un desgraciado como la gente No, quiere, no, ni un no. criminal. No, Porque no. eso es lo que me gusta más de San Pablo, a mi padre. Y yo he tratado de adoptar esa cualidad en él. Que él estaba convencido de un ideal.
Convencido. En el curso de cristiandad nos repetía mucho, recuerdo mucho a Monseñor Vargas, en ese rollo que algunos cursistas sabrán de lo que les estoy hablando, porque no puedo definir mucho para que la gente cuando hagan su cursillo no quitarle ese profundice, encanto. No te ahonde Pero ahí. Monseñor Vargas nos decía en ese rollo del ideal, una persona convencida de un ideal es capaz de cualquier cosa, para bien o para mal. Convierte Entonces, una nación, dice. Claro, convierte una nación. Entonces, Pablo estaba convencido y él fue firme a sus creencias y a sus valores. Por ahí que va la cosa. Claro, claro que sí. Entonces, esto es lo que lo motiva a ir a arremeter contra estos nuevos seguidores de un Dios que dicen ellos, los cristianos, y por eso se le consideraba una secta, ¿sí? A ellos. Y este capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos narra esta dirección de Pablo, me llama mucho la atención que dice que él buscó carta de los sumos sacerdotes y lo que le dirigía, fíjense, le calcomía por dentro una furia, un celo, le calcomía, es lo que le dirigía. Sin embargo, después que el Señor es capaz de tocar ese corazón, pero para tocarlo primero tiene que derrumbarlo. Es importante. Sí. En todos los personajes, Dios tiene que derrumbar para que entonces desde esas ruinas poder edificar, pero ahora con nuevos ideales. Lo que le dirigía de ahí para allá era no lo de los sacerdotes y la furia, sino, Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ahora Señor. ¿Sí? Y eso es importante en la figura de este personaje que ahora le cambia no solo el nombre, porque al cambiar el nombre cambia todo su ideal, cambia todas sus estructuras. Vamos a ver, padre, en torno a eso que usted dice, cómo luego que Pablo cambia, deja de ser ese Saulo para convertirse en ese Pablo, todas las cosas que él hizo y cómo ha llegado hasta nuestro tiempo a seguir siendo, como él se autodenominó, el apóstol de Cristo, y como productores y directores, esa gente tiene mucha sabiduría, que están inmiscuidos en la ciencia. Cómo la vida de San Pablo también le ha impactado a ellos de tal manera que han hecho producciones magníficas. En este caso, la última producción que se hizo de San Pablo en el año 2018 al final, se llama algo así San Pablo, el apóstol, así mismo, y hay unos actores muy modernos, incluso está ahí como con un papel protagónico, este actor que se llama el que fue Jim Caviezel, el protagónico lo hizo en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que impactó también, y cuando le buscaron por ese papel, él le tocó bastante, y yo que hicimos la producción de Luz de Vida, presentar este cortito video de cómo también la vida de Pablo impacta tanto que hasta esas personas que uno puede decir que no son gente sin juzgarla, pero que no están metidos tanto en estos ambientes religiosos, cómo a ellos también le tocó. Y cómo proyectaron, la quisimos traer para que también ustedes la busquen y la puedan ver, lo último y lo más moderno que se ha producido acerca de San Pablo. Vamos a ver este video y qué estos personajes modernos hablan acerca de San Pablo. Me gustó mucho Pablo, pues por eso quisimos compartirlo, padre. Vamos a verlo. Este anciano Pablo, que tal vez para entonces tenía 71 años, caminó más de 15,000 kilómetros, tuvo prácticamente todas las enfermedades posibles, fue apedreado 2 veces, flagelado muchas veces, además naufragó 2 veces, fue mordido por una serpiente. Es el hombre que convierte las palabras en los hechos de los apóstoles. Creo que no ha habido muchas películas de la vida de Pablo porque su vida es tan extensa y tempestuosa que parece imposible que una persona haya vivido todo eso. Él vivió 100 vidas en una. Él es el escritor más prolífico que incluye el Nuevo Testamento. Encuentras mucho cuando lees sus escritos y también en las epístolas y en su comunicación.
Hay una teología profunda, al igual que intensas vivencias, y en los Hechos de los Apóstoles hay tanto acerca de su vida que ¿cómo empiezas a contar esa historia? ¿Qué clase de talentos tenía ese hombre? Su manera de hablar, su forma de escribir. Él era muy centrado y podía lidiar con muchas personas. Hay momentos en los que tenía que mostrar gran coraje y estoicismo frente a la adversidad, pero también era capaz de ser un hombre genuino. Por esa razón es que la gente lo escuchaba. Creo que Pablo, más que otros, sabía con exactitud lo que era el pecado, la misericordia y la gracia en su vida y lo poderosos que eran. Y la conversión de alguien con un entendimiento tan profundo de la ley y la tradición era ojo por ojo y diente por diente. Y si pecabas y no sacrificabas, no eras perdonado por Dios. Así funcionaba en la tradición judía antigua. Y entonces, para que él pudiera llegar a esta conclusión y entendimiento de que realmente se trata de gracia, de misericordia y de amor, y que sin esas cosas no tenemos nada, él puede hablar de esto mejor que nadie, porque sabía qué tan lejos lo llevó esa transformación y ese viaje, desde donde estaba como Saulo y lo que hizo los siguientes 30 años de su vida. Todo estuvo centrado en esas tres cosas: gracia, misericordia y amor. Y me emociona contar esta historia y ofrecer estos temas al mundo en una época en la que creo que estamos tan desesperados por escuchar esto. Escuchar que somos amados, que hay misericordia y gracia para todos. Escuchar que hay un Dios más grande que nosotros que nos ama y que no podemos caer tan bajo que no nos alcance. Por eso nos emociona contar esta historia. ¿Ustedes vieron? Mire, me encantó ver ese director de esa película, cómo él habla y cómo a él le tocó, a ellos todo. Luego en otra entrevista que yo veía, vi cómo el señor que tiene, el actor que hizo el protagónico, él comenta cómo él se involucró en esa vida y cómo muchas cosas hicieron que su propia vida cambiaran. Y fíjense lo que decía finalmente ahí uno de los directores de esa producción, que lo que hizo, y lo quiero compartir con usted, padre, la diferencia en San Pablo fue comprender que en todo esto de la vida de Jesús y del encuentro con Él, se trata de tres cosas importantes: de gracia, misericordia y amor. Amén. Qué importante, padre, eso me llena. Sí. Sí. ¿Sabe que a veces uno, yo que me pongo a reflexionar sobre algunas personas que se le acercan a uno, que quieren salir de una situación? Y, por ejemplo, la infidelidad. La infidelidad, bueno, yo sé que eso no es constructivo y benéfico para mi relación con mi pareja. Sé, pero a pesar de que lo sé, entonces llevo esta vida. Parece que no basta solo el saber. Hace falta también en el saber, lo que decíamos ahorita, una convicción de voluntad. Pablo, que sabía mucho de Dios, pero le faltaba no solo saber de Dios, sino tener esa experiencia ahora con un Dios vivo. Sí. No solo que le hablaran y que presentaran y que la ley, que Moisés. No, ahora fue una experiencia con un Dios vivo. Y esto, entonces, cambió, a mí me gusta usar todo esto, las estructuras de Pablo, desde las bases. Entonces, aquí es como vemos la conversión de un personaje. Aquí solamente es que se da la verdadera conversión. Y que él, fíjense, ha sido tan determinante y alguien tan esencial en la fe que algunos dicen, algunos autores que no son cristianos, que dicen que el cristianismo no lo fundó Jesús, sino que lo fundó fue Pablo. Uy, o sea, no. por la determinación de este personaje. Claro, que son autores que Claro. no tienen esa base del cristianismo como Es tal. una locura, padre. Bueno, desde nuestra fe,
una locura. desde nuestra fe, Ok. pero Quizá ellos se refieren, padre, a que fue tan fuerte y contundente la obra de San Pablo en afirmar y confirmar el cristianismo en la tierra, que sí, tiene su parte lo que ahí. pasa es que se hubiese quedado en este espacio aquí, pero Pablo es quien lo Lo es- proyecta, podríamos extiende. decir. Y es Exactamente. por esta actividad evangelizadora de Pablo. Bien, dicen que hubiese muerto el cristianismo allí en Wow, ese... Dios mío, sí. sí, El Pablo... apóstol de los gentiles sí, llevó sí. a- Bien, entonces es para que veamos que esta figura, que también en la iglesia tenemos a él juntamente con Pedro como columna. sí. ¿Sí? Pablo, el apóstol de los gentiles, el esclavo El esclavo. de Cristo, dice él. Y Pedro, aquel que era el apóstol, ya no solo o sea, de los judíos, Ujú. de los que estaban allí mismo en estos alrededores. Entonces, ellos son columna de la iglesia. Le preguntaba a María, ¿y por qué usted Wow. en este mes de la Biblia quiso tomar esos dos personajes? Porque me encantan. Sí, wow. Son dos vidas Sí, increíbles. y para el cristianismo, sin Pedro, sin Pablo, nosotros no podemos entender a un Jesús con todas esas manifestaciones que Dios ha querido mostrarnos, revelarnos. Es imposible. Es imposible. Pues nada, padre, con esa reflexión vámonos a unos cortitos. Son unos cortitos pequeños, unos mensajitos y vamos a retornar de una vez con todo esto de Pablo que tanto nos apasiona. Claro que sí. San Pedro y San Pablo, dos figuras tan diferentes. Uno iletrado, otro tan sabio, pero dos personas increíblemente tocadas por el Señor. Nos vamos y retornamos. Retorna. Mi personaje favorito bíblico es San Pedro. Mi vida me identifico con San Pedro porque es así. Mi vida sin Jesús no es nada. Aun cuantas veces he caído, en el nombre de Jesús me he sabido levantar. Así como lo hizo Pedro, aún en medio de las dudas se supo levantar. Cuando el Señor le invitó a caminar sobre las aguas, aún dudando, pero siempre he confiado en Dios, de que el Señor me va a extender las manos como le hizo al apóstol San Pedro y me va a sacar de donde me encuentre hundida y me va a decir, así mismo como le dijo a Pedro, Pedro, no temas, porque yo estoy contigo y te he elegido para que sea pescador de hombre. Y es como mi vida se identifica con el apóstol San Pedro. El Señor me ha elegido para que lleve su palabra a los confines de la tierra. Padre Berto, retomando el bloque anterior. Bueno, primero decirle a la gente que estamos conversando, para quienes nos sintonizaron ahora, quizá alguien, ¿verdad?, nos sintonizó ahora. Estamos en este mes de la Biblia y estamos conversando acerca de esos personajes bíblicos que tuvieron ese encuentro personal con Dios. En este caso, San Pablo, el enamorado de Cristo. Entonces, en el bloque anterior, hablamos de San Pedro y San Pablo, de cuán diferente eran. Usted me decía de por qué lo elegimos, ¿verdad? Y Sí. nada, yo soy una enamorada entonces de ellos dos, aparte de Jesucristo. Y me surge, padre, preguntarle a usted y abordarle acerca de eso, esas dos figuras tan diferentes, San Pedro y San Pablo, dos hombres completamente distintos, uno que estuvo como los íntimos del Señor junto con San Juan, Santiago y San Pedro, que fueron los que vivieron, bueno, todos los momentos espectaculares, divinos, wow, de éxtasis con Jesús lo vivieron esas tres figuras por encima de los otros, pero entonces está la figura de San Pablo tan grande, tan portentosa, pero que ni siquiera conoció a Jesús. Sí. O sea, fíjate que lo que dice el Evangelio de Santo Tomás, que dice, dichoso tú que dice, dichoso el que crea sin haber Sin aún visto. ver visto. No hace referencia solo a Tomás, sino también a todos aquellos que van a creer por la palabra de los apóstoles. Entonces, Sí. ahora,
¿cómo sin haber tenido esa experiencia visual con Jesús, Pablo ha profundizado tanto sobre este personaje? Y esto no nace solamente por que la inspiración divina, que tiene que ser la base. Dice el apóstol Pablo que él, después de la experiencia, que se fue y se retiró, que tuvo un tiempo, él volvió a reunirse con los apóstoles. Allí conoció allí a Pedro, a Cefas, Sí. lo conoció, y a los demás apóstoles. Y me quedé con ellos cierto tiempo. Entonces, en este tiempo que él va adentrando en la comunidad cristiana, queridos hermanos, y por eso es tan importante nosotros no solamente creer en un Jesús personal y que me ha inspirado, me ha tocado el corazón y me encierro en él. En la comunidad es donde yo voy conociendo a profundidad a Jesús. Es allí, en una comunidad donde hay personas que no me agradan, otros que son repugnantes y así por el estilo. En esa comunidad donde las diferencias se van complementando y hacen una riqueza. Pablo, entonces, él va adentrándose en el conocimiento de Jesús a través de esta comunidad de discípulos. Y el compartir cómo esta diferencia, Pedro, Pablo, para que veamos que la grandeza de Dios es algo que no se limita solo a un grupito, a ciertas características. No, todos estamos invitados. No, porque son aquellos que sencillos, los humildes, son ellos. Pero dentro de sencillos y humildes hay también que son personas lumbreras en cuanto a sabiduría. Así pero es. que son sencillos también. Ahora, Pablo que venía con esa tradición Tan arraigada, Padre. sí, pero una tradición de la ley que ya hicimos referencia. Él conocía el accionar de Dios y ahora en Jesús él lo va completando. Es decir, que esta sabiduría de Pablo, Dios la utiliza. Si vamos en este capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando se le acerca a Ananías, pero Señor, este es un perseguidor, y así por el estilo, dice, el Señor como que le reprocha un poquito a Ananías, diciéndole, oye, no me cuestione, porque yo lo voy a utilizar y voy a revelar por medio de él, le voy a revelar cuánto tiene que sufrir por mí y cómo muchos van a volver también a la fe. Fíjense, es Jesús el que va utilizando esos dones de Pablo y los va convirtiendo en algo grandioso para la evangelización, lo mismo que a Pedro. Pedro que el indocto. Entonces, allí nosotros podemos ver esa acción del Espíritu como va también inundando de dones, porque para que veamos que la fe no ha de depender de nosotros mismos. La fe tiene que depender de Él, que es el que nos llama. Y Él es que ha tenido misericordia. Así es, así es. Padre, y hablar un poquito de ese Pablo que escribió muchísimo, de ese Pablo que en sus peores circunstancias fue capaz de mantenerse en contacto con sus comunidades. Sí. Pablo, aún en aquellas cárceles que eran cosas horrorosas, en las ocasiones que estuvo ahí preso, precisamente como él decía, soy preso de Cristo. Sí. Ay, qué chévere. Entonces Pablo decía, ahí le escribía a Tito, a Filemón, a todos sus amigos, a las comunidades, en fin, a los Gálatas, Corinto, en fin. Esos escritos, Padre, cuán hermosos son. Allí se va fíjate, dicen, según los estudiosos de la Biblia, que el primer escrito del Nuevo Testamento es de Pablo. La primera carta a los tesalonicenses. Dicen que es el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento, que fue más o menos 2 décadas después de la muerte
de Jesús. O sea que allí lo que se venía predicando, lo que venía siendo el sustento era la tradición oral. No había ningún escrito. Wow. Entonces allí comienzan esos escritos. Y aunque dicen que son 14 escritos de Pablo, cartas, pero también hay algunas investigaciones que dentro de esas 14 dicen que hay algunas que no son auténticas de él, aunque sí tienen lo que es toda su doctrina, pero que no son auténticas en cuanto a la pluma de Pablo, sino de algunos de sus discípulos. Pero estos escritos van manifestando, tal como lo dice la carta a los Efesios, sobre el misterio de Dios. ¿Cómo un hombre ha podido penetrar en eso tan profundo? ¿De qué manera? Y entonces aquí vemos lo que dice también la misma Escritura. Dice, él lo dice en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, hablando que el Espíritu es el que escudriña las profundidades de Dios. Pero nosotros poseemos ese Espíritu de Cristo, la apertura al Espíritu de Dios. Sin ese Espíritu hubiese sido imposible para los apóstoles evangelizar y dar a conocer a Jesucristo como lo hicieron. De ninguna manera podían hacerlo. Padre, está muy interesante todo este tema, lo de las cartas, vamos a hablar un poquito más adelante también de ellas, en fin, y otras cosas más acerca de San Pablo, pero nos hace enseña, vámonos a otros cortitos mensajes para retornar de una vez, hablando de esta vida que impacta tanto, la vida del apóstol San Pablo, apóstol de Cristo, esclavo de Cristo, como mismo decía él. Así que nos vamos y retornamos de una vez. Prisión Mamertina, Roma. Ya basta. Levántalo. Vamos, levántate. Pablo de Tarso, el responsable de convertir a la mitad de Roma en cenizas. Soy Mauricius Galas, comandante de la Tercera Legión de Roma, y ahora el nuevo prefecto de la prisión mamertina. Su Grandeza, el emperador Nerón, te ha declarado corruptor y engañador, y se te impone una pena capital por traición. La sentencia es muerte por decapitación, es el decreto del emperador. Sea con vosotros. Oh Dios, no sé qué ustedes sintieron cuando vieron ese video que pusimos ahora en pantalla de la muerte y sentencia del apóstol San Pablo. A mí particularmente me toca mucho. Mire cómo un seguidor tan fiel, una persona que regó la buena noticia de salvación, la buena noticia del cristianismo por todos los pueblos, evangelizó tanto, pues miren cómo termina ahí, decapitado, pero con esa convicción grande de que todo lo hizo por el evangelio, por ser un discípulo, un apóstol de Cristo.
Me gusta mucho, me encanta eso y esa parte donde yo imagino que en ese momento fue que él dijo, he corrido ya la carrera para ganar la corona, la inmarcesible, la que no se marchita, aquella que me dará la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quizá no está con esas mismas palabras ahí en el Evangelio, pero yo la digo así, porque fue realmente lo que él quiso decir. Así que un video muy, muy así tocante de ese final de San Pablo. Pues nada, no me quedo quedar extasiada en ese momento, seguir, ¿verdad? Agradeciéndoles a ustedes, pues que nos sigan a través de las redes sociales. Les recuerdo siempre que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, que también estamos en YouTube para que ustedes vean nuestros programas y que este programa lo retransmitimos todos los sábados, también por acá, por La Voz de María, a las 7 de la noche. Hacemos retransmisión también en la provincia de Sánchez Ramírez a través del Telecotuí TV Canal 10. Así que muchas gracias allá al Canal 10. También por radio, por Uteco TV, más bien. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios que hacen en nuestras redes cuando colgamos esa foto y todas esas vivencias que tenemos acá en el programa. Yo me quiero unir de una vez a mi padre querido, el padre Berto, para ya en este bloque final, no queremos irnos, padre, pero casi nos vamos, ya terminamos. Terminar de comentar acerca de esa vida que yo sé que le toca mucho a usted y que me toca a mí. Uf. Usted decía, y lo voy a coger, lo voy a atrapar, padre, ahora. Usted verá con la que yo le voy a saltar a usted ahora. Padre, de esas cartas, porque comentábamos en el bloque anterior también acerca de las cartas de San Pablo. Usted me la hizo fuera de set, que cuál podría ser una de mis cartas favoritas. Yo le dije, pero yo quiero saber cuál es o cuál de esas cartas del apóstol. Bueno, la principal para mí, que me toca mucho, me identifico con todas, pero la de los romanos. Ahora, ¿por qué? Por cómo él hace un recorrido por toda la historia y, o sea, tomando en cuenta la realidad humana, la realidad de toda la humanidad y cómo Dios ha querido redimir eso en Jesucristo. Desde Adán hasta Jesucristo, que es el nuevo Adán. Pero de verdad me maravilla esa carta, ¿sí? Y también la carta a los Gálatas. Son dos cartas que tienen también este tema puntual, lo que es somos salvados por la fe, por la gracia. Exacto. Que no es un mérito nuestro, sino que es de él. Claro, que esto también implica que nosotros tomemos nuestra responsabilidad en esa salvación de Jesús. Pero estas dos cartas me impactan. A mí me gusta mucho la carta a los filipenses. Sí. Me gusta mucho, nos habla que nos mantengamos firmes, estén siempre alegres. Wow, muchas cosillas así. Esa carta como que anima mucho, padre, a uno en la fe. Y sabe, María, que en este tiempo de pandemia, es bueno que nosotros muchos mitos de la Biblia lo vayamos superando. Incluso hay personas que ponen más su confianza en cualquier escrito que en lo que la Biblia también nos dice, y sin leerla, sin conocerla. Entonces, motivarles a ustedes, queridos hermanos, que de verdad puedan involucrarse con esta riqueza, con este océano de gracia, que es la palabra de Dios, que lo que quiere es dar vida. Eso es lo que quiere la palabra de Dios, cuando la acogemos con el corazón. Padre, ahora que usted dice eso, yo digo que el hombre de hoy vive buscando herramientas para tener éxito en la vida. Y haz esto, haz lo otro, implementa esto, pero obvia lo principal. Pero todo está ahí en las Sagradas Escrituras. Tú quieres ser un hombre de éxito, una mujer de éxito, un hombre feliz, una mujer feliz. Ve a la fuente, ahí están las pautas, padre. Claro que sí. Es más, escuchando la misma palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos abastecernos de todas las cosas anheladas, deseadas que nos ofrece el mundo y que cualquiera quiere tener? Pero si Dios no está, eso puede convertirse en una desgracia, en una carga, en una esclavitud, como de hecho ha pasado en muchas personas. Claro que sí.
Padre, mi otra carta favorita es la carta a los Corintios. Franklin se va a reír mucho cuando diga esto, porque de esa primera carta, está la primera y la segunda, pero me gusta mucho la primera carta a los Corintios. Ahí está un capítulo que me marcó desde mi vida de jovencita de misionera. Fue el que como que sacudió mi vida. Ese capítulo 13 de esa carta, que nos habla acerca del amor. Sí, yo esa carta me la sé casi entera, Padre. Y yo, es como ahí, nada. E incluso Paulo Coelho, ese gran escritor, le impactó tanto ese capítulo de esa epístola que escribió un libro llamado El Don Supremo. Lo tengo, Padre, si lo necesitas se lo presto. Ajá, pero con la usted de sabe vuelta. que José Luis Perales también. Ay, pero verdad, la canción, Claro que El sí. amor, hermosa. Sí. Padre, ya para irnos, yo quiero, usted sabe que nuestra iglesia diocesana, como dice el Padre Domingo, que transita y camina acá en este país, está trabajando lo que es la familia y la juventud y la catequesis. Entonces, en ese sentido, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué necesita la familia? Una cualidad de San Pablo, que necesita nuestra familia para caminar en santidad. Una sola, deme. Una sola, la familia. De San Pablo, que necesita la familia hoy, esos padres o hijos, para seguir luchando, principalmente en esta época de pandemia, en estos tiempos difíciles. Sí. Mira, una familia sin amor, que usted resaltó, es una de las cualidades de Pablo, hasta el punto que él dice, o sea, declararse como enamorado por esas comunidades. Es celoso con esas comunidades. Entonces, el amor, Padre. El amor. El amor. Ahí está. Para la familia. Para la familia. Okay. El otro eje transversal que estamos tratando, la juventud. ¿Qué necesita el joven de hoy, de San Pablo? Para ser un joven como San Pablo, así, luego de su conversión prudente, ser un joven que, bueno, fiel a Cristo. Bueno, el joven, ¿verdad? Una de esas cualidades de Pablo, me gustaría externarle esta cualidad de Pablo, la de el espíritu de valentía. Wow, espíritu de valentía, cualidad de Pablo. Exacto. Ser valiente. Los jóvenes tienen que ser valientes, como decía el Papa en la pasada ya jornada. ¿Y es porque lo dice en la carta a Timoteo? Ese espíritu sean de valientes. Y ya finalmente la catequesis, me hace enseña la catequesis. ¿Qué necesita de San Pablo para hacer esa catequesis como la que implementó en aquellos tiempos Pablo y que impactó a todos? La apertura al espíritu. Bendito Listo. Dios. Bendito. Wow. Iluminadora esa respuesta. Iluminadora, Padre. Pues nada. Gracias a ustedes, gracias por la sintonía. Me siento feliz, Padre. Necesitamos 10 programas más para hablar de San Pablo. Dios nos dará vida para hacerlo. Son personajes así. Y las gracias a usted. Vamos a ponernos de pie para que esa bendición llegue más. Ahí, el micrófono, Padre, se nos cae. Sí, nos mantenemos guardando el protocolo. Acá en nuestro ser guardamos todo, la distancia para nosotros seguir sanos, Padre, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que sea Él quien en su infinita misericordia, allá donde están, vaya tocando el corazón como lo hizo con Pablo, para que ese espíritu se manifieste, les bendiga, les guarde, les conduzca, les proteja de todo mal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Este programa llegó a ustedes gracias a Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, Patrimonio de la Comunidad, 809-585-2291.